Vale. Amén. Bienvenidos una vez más. En esta tarde empezamos con el discipulado y en la última clase hablábamos sobre el arrepentimiento, cómo hacer frente al pecado, cuál era el arrepentimiento verdadero. Y en el día de hoy tocaremos el punto de los 3 elementos importantes en el arrepentimiento. Amén. Amén. Para saber realmente cuáles son los elementos, empezaremos con el número 1, que es el arrepentimiento es cognoscitivo. Amén. Dice, el arrepentimiento es cognoscitivo. El arrepentimiento envuelve el reconocimiento de nuestros pecados y su error a los ojos de Dios. Amén. Eso nos está diciendo aquí en el primer punto, que el arrepentimiento nos hace ver nuestros pecados y nos hace entender que los pecados, a través de cómo Dios nos ve, los pecados son algo sucio en la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces no es algo que le agrade a Dios cada vez que nosotros estamos en pecado. Y claramente, si nosotros vamos a arrepentirnos, obviamente tenemos que reconocer que somos pecadores. Si queremos primero un buen arrepentimiento, porque no hay peor enfermo que diga que no estoy enfermo. Entonces también tenemos aquí, Dios quiere que veamos dónde estamos ante Él. Quiere que le entreguemos nuestra vida en sus manos y que dejemos al Espíritu Santo mostrarnos estas cosas, en especial mientras leemos la palabra de Dios. Amén. Y literalmente es así, que cuando nos arrepentimos, porque Dios quiere que estemos en su presencia y tenemos que leer su palabra, porque cuanto más leemos, más aprendemos de Dios, más conocemos su palabra y más nos damos cuenta los errores que cometemos día a día. Y entonces llego a recalcar eso que dice, que dejemos que el Espíritu Santo que nos muestre esas cosas, en especial mientras leemos su palabra, porque hay muchos que no leen la Biblia y eso no es bueno, porque muchos suelen decir con eso que no, es que ya me sé la Biblia, es que en mi casa hay muchos pastores, es que mis hermanos son no sé qué evangelistas. Eso es cierto, son ellos leen la Biblia, porque para tú ser evangelista tienes que leerte la Biblia. Así cuando alguien tenga que decirte algo, tengas que ir a hablar a alguien de Dios, sepas dirigirle a la Biblia, siempre con textos bíblicos y no palabras al azar. Entonces, todo lo que necesitamos saber, el Señor nos está diciendo que todo está en la Biblia, que es su Santa Escritura. Entonces debemos tener ese hábito de leer la Biblia. Amén. En el segundo tenemos el arrepentimiento es emocional. Amén. Para ello vamos a ir a Isaías. Iremos en el libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 5. Isaías 6, verso 5. Amén. Dice, Isaías 6, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque aunque soy hombre inmundo de labios, me habita en medio. Perdón, voy a repetir. Porque aunque soy hombre inmundo de labios que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Amén. Amén. Con ese verso, esta cita bíblica nos hace entender y nos hace ver
que aunque estemos rodeados de gente mala, no siempre tenemos que tender a convertirnos en uno de ellos. Lo mismo pasó con Lot cuando se fue a Sodoma y Gomorra. Al querer coger las costumbres, las formas de vivir ahí, eso iba a ser un error de su parte si es que se quedaba con esas costumbres. Nosotros no tenemos que adaptarnos al mundo. El mundo es el que tiene que adaptarse a Dios. Entonces uno no va a decir, no, yo soy ladrón, bueno, porque todos los que viven en mi casa son ladrones. No. Dios te ha puesto ahí para hacer esa luz que les hace ver que ese camino en el que están no está bien. No es para que tú vayas y te vuelvas a estar con ellos. Literalmente, como dicen en mi país, donde va Vicente, donde va la gente. Que lo que hace medio pueblo tú también lo vas a hacer, porque tú dirás, no, es que estoy solo, son muchos, no puedo contra ellos, y realmente no debería ser así. Si nosotros creemos en este arrepentimiento, lo hacemos de corazón y sabemos que Dios está con nosotros, no importa en qué situación nos encontremos, Él siempre va a estar ahí para sacarnos y nunca nos vamos a corromper teniendo a Jesús y sabiendo que ya nos hemos arrepentido. Amén. Amén. Y también dice aquí que el arrepentimiento es emocional. Vale, dice: envolverá en sentido profundo de ofensa y lamentación. Sentiremos el peso de todo lo malo en nuestra vida. Y literalmente es así. Ya sea la vergüenza, todas las emociones son mentales. El dolor, cuando uno se hace una herida, realmente lo primero que siente es el nervio del cerebro que lo pasa a través de tu cuerpo para localizar en qué zona te has hecho la herida. Entonces, incluso hay gente que se hace en herida, pero no se dan cuenta al instante, se vienen a dar cuenta cuando ya ha pasado un tiempo y tú te quedas como yo cuando me he hecho esa herida. ¿Por qué? Porque tú no lo has sentido, el nervio de tu cerebro no lo ha enviado a las demás zonas de tu cuerpo para tener que localizar ese punto y esa herida. ¿Ven? Y lo mismo con el arrepentimiento. Si tú emocionalmente estás diciendo con la boca, estoy arrepentida de mis pecados, ya me he sanado de mis pecados, estoy postrado a los pies de Cristo y tal, y lo dices de boca, pero en mente tú no lo crees, entonces eso es uno de los peores errores, porque tú mismo debes creerlo de corazón y en mente, porque no vas a andar diciendo algo de boca y por dentro sintiendo otra cosa. Amén. Debemos saber manejar bien nuestras emociones y claro, me volverá un sentido profundo de ofensa y lamentaciones, porque muchos tendemos a decir, ya estoy salvo, estoy arrepentida, pero yo creo que eso no es para mí. O muchos que dicen, es que yo creo que esa prueba es demasiado fuerte para mí, ¿no? Si realmente tú tienes fe en Dios, entonces esta fe primero la vas a empezar a trabajar desde tu mente, desde tu corazón, así ya para poder expresarlo. Pero si lo primero que haces es ir hablándolo de boca en boca y tú mismo ni lo crees por dentro, entonces no te va a funcionar ese arrepentimiento que tú dices tener. Amén. Amén. Y dice, sentiremos el peso de todo lo malo en nuestra vida. Es como alguien que no está acostumbrado a mentir y de la nada dice una mentira. Esa persona va a estar muy nerviosa. No sé si aquí ha habido chuletones, pero a los chuletones de la escuela, siempre que, no los que ya son profesionales, porque hay unos que lo hacen y ni les da nervios, pero va uno que nunca lo ha hecho y de repente lo hace. Empieza a temblar, empieza a sentirse mal tanto que hasta obviamente va a llamar la atención al profesor y entonces se dará cuenta de que algo lleva o algo se esconde, y es lo mismo que
Nuestros pecados a veces pueden ser así, porque si uno dice, me he arrepentido y de la nada vuelve a cometer el mismo error, se va a sentir con ese peso ahí, porque claramente estaba intentando tener que salir de este mundo. Amén. Amén. Vamos a ir a Salmo 51. Salmo 51, 9. Salmo 51, 9. Amén. Vale, antes de eso me gustaría decir algo aquí, un punto que quería saltar, pero es importante. Es que nosotros, cuando tenemos ese sentimiento de peso en nosotros, dice aquí, este sentimiento puede ser verdaderamente quitado solo cuando lleguemos al punto de recibir perdón de Dios. Ahí es cuando realmente quitas ese peso de ti. Te dejas de culpar a ti mismo de ciertas cosas porque tú llegas a entender que Dios te ha perdonado y que Dios te ama. Entonces, al entender ese amor y ese perdón de Dios, no te da por tener que estar echándote la culpa, porque hay mucha gente que se centra más en los problemas que en las soluciones. Porque si le ha pasado algo, no es que voy a perder mi casa y se queda ahí, enfocado en eso. Voy a perder mi casa, le intentas dar solución y te sigue repitiendo, voy a perder mi casa. Pero si alguien verdaderamente sabe que Dios le ha perdonado de corazón y conoce el amor de Dios, obviamente le dicen, vas a perder tu casa mañana, y dice, lo dejo en manos de Dios. Dice, se lo encomiendo a Dios. Y la gente le van a ver y van a pensar que está loco, está loca. No, no está loco. Es que sabe dónde pone su confianza. Sabe dónde pone esta fe, dónde lo deposita. Entonces, la única manera de sacarnos ese peso en el corazón es a través de Dios y su perdón. Amén. Amén. Vale, nos vamos ahora sí al Salmo 51, 9. Y dice... Entonces tu rostro, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Amén. Y literalmente esa es una pequeña oración que deberíamos hacer en nuestro interior y presentarle a Dios, que realmente esconda, que borre todas nuestras maldades que hacemos cuando claramente estamos arrepentidos, pero alguien no va a pedir a Dios que le borre sus pecados, sus maldades, sabiendo que todavía sigue andando en lo mismo. Para pedir ese perdón y que Dios haga un borrón y cuenta nueva con nosotros, nosotros debemos poner de nuestra parte. Porque obviamente Él no impone a nadie, no obliga a nadie. Amén. Y dice, la tristeza que es, según Dios, parte de la manera en que el Espíritu Santo nos lleva al punto donde recibimos la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Y para este trozo iremos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, del 9 al 10. Segunda de Corintios 7, del 9 al 10. Amén. Amén. Y dice, y no solo su llegada, sino también por el consuelo que él había recibido de parte de vosotros,
Él nos hizo saber de vuestro gran afán. No. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Ay, perdón, que estaba en el 7. Vale, que estaba en el 7. Vale, el 9 dice: pero ahora me alegro, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque esa tristeza os condujo al arrepentimiento. Fuisteis entristecidos según la voluntad de Dios, de modo que no habéis sufrido ningún daño por nuestra parte. Amén. Ese texto bíblico nos hace entender que realmente hay momentos en los que Dios nos hace pasar dificultades para que veamos en qué punto de nuestra vida estamos, para que reconozcamos también su amor y su bondad. Porque hay gente que cuando cree que lo tiene todo, se le suben los humos y entonces hasta hay gente que profana el nombre de Dios. Hay gente que dice Dios no existe, obviamente tú lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque tiene la supuesta... Sí. Falta el verso de... Vale, sí, pero quiero antes vale. Y entonces hay gente que literalmente están así. Cuando lo están pasando todo bien, se olvidan de Dios. Y no debe ser así. Si Dios te bendice, tú sigues adorándole. Si no te bendice al instante, sigue adorándole igualmente, porque hay veces en las que Dios retrasa nuestras bendiciones, porque sabe que si lo tenemos en este momento, no podamos sobrellevarlo, o en otras ocasiones apartarnos de su lado. Y entonces eso es algo que a veces Él evita tener que darnos las cosas que nosotros pedimos al mismo instante. Y dice aquí también, sigo en el 9, que fuisteis entristecidos según la voluntad de Dios, de modo que no habéis sufrido ningún daño por nuestra parte. Es que si todo pasa es la voluntad de Dios. Hay gentes en las que ha sido necesario que salgan del lugar donde estaban cómodos, digamos, de sus países, para viajar a otro, y ahí es donde Dios va a cumplir ese propósito que tiene con esa persona. Y hay otra gente igualmente que le sacan de un trabajo que para él mismo ya decía que tenía la vida arreglada y ahí se iba a acomodar, pero Dios le mueve de ese lugar y le lleva a otro. Y también hay otra gente que en ocasiones están en un lugar donde eran líderes, les sacan de ahí, les traen en medio de la nada, por así decirlo, donde tienen que empezar de cero. Entonces, Dios, si te está pasando todo eso es porque Dios lo está permitiendo. Si realmente hemos empezado en un lugar, ha crecido la iglesia, todo está bien, y entonces Dios te demanda salir de ese lugar e irte a evangelizar a otros, no es porque te haga sufrir, no, es porque está viendo que los que tú estás dejando aquí están capacitados para seguir con esta obra y tú irte y capacitar a otras personas, porque realmente ese es el servicio de cualquier discípulo. Y en ocasiones no tenemos que aferrarnos también en ocasiones a las iglesias, porque hay gente que a veces en ocasiones son líderes en ciertas iglesias y cuando le dicen vete a estar en una donde hay 3, 4 personas y tú te quedas, pero ¿por qué Dios haría eso? Si es que aquí yo estoy bien, aquí hay un montón de gente, aquí no tengo que empezar de cero. Entonces, como Dios sabe que alguien tiene ese tipo de pensamiento, con más razón te vas a salir de ese lugar e irte a otra parte. ¿Por qué? Porque quiere que tú empieces otro ministerio, obviamente nuevo, que tú vayas a conocer a otra gente y hablarle de la experiencia que tú has vivido en uno que es grande. Porque en ocasiones nos sacan de un lugar para otro, no solamente por movernos así como así, no, es para también ir a llevar y ayudar a otra gente que vamos encontrando porque necesitan de esa palabra, y cuando lo necesitan Dios nos envía o nos tiene que mover justamente en ese momento. Amén. Amén. El verso 10 dice:
Porque el dolor que es según la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. Pero el dolor del mundo produce muerte. Amén. Y esa es la cuestión. Con Dios, aunque tengamos, de principio nosotros lo veamos como un dolor, un sufrimiento que uno esté pasando, es que con Dios tú tienes la vida eterna, tú tienes la salvación. Pero si tú estás viviendo en el pecado, estando ahí, entonces tú tienes una muerte. Y lo primero es la muerte espiritual. Entonces, si tú llegas a tener una muerte espiritual y una carnal, ha sido como en vano estar aquí. Pero si tú estás aquí en este mundo, trabajando, haciendo tu vida, siguiendo a Dios, obviamente sabes que si te mueres aquí, tu vida no se acaba aquí. Tu espíritu seguirá vivo en la eternidad y estaremos ahí con Dios. Amén. Amén. Que dice también, porque el dolor que según la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay mucha gente que tienen que pasar por diferentes sufrimientos que lo van a malinterpretar, pero ya después viene la alegría y el gozo. Y ahí es donde Dios le da salvación y en otras ocasiones hace a muchos vencedores. ¿Por qué? Porque tienen que pasar sus batallas, tienen que pasar su proceso. Lo mismo le pasó a Moisés, que era un príncipe, obviamente podía decir yo me quedo en mi palacio, ¿para qué me voy a arriesgar a tener que ir a ser un obrero de más? Pero no, Dios le movió en el tiempo perfecto y él tuvo que vagar en el desierto hasta llegar a la tierra de Madián. Y sabemos que al final fue elegido por Dios para liberar a su pueblo. Tuvo que sacarle de la tierra de Egipto para ese propósito y obviamente no lo podía hacer teniendo las costumbres y las culturas de los egipcios. Amén. Amén. Debemos cambiar cuando Dios nos entregue un propósito, o sea, cuando Dios haga el propósito en nosotros, se debe notar ese cambio. Amén. Amén, sí. El tercer arrepentimiento es el arrepentimiento es por voluntad propia. Dice, el arrepentimiento es un cambio de opinión, de corazón y de propósito. Amén. Me encanta la tercera parte que dice, y de propósito, porque no solo es decir yo me arrepiento y ya me quedo sentado y ya no hago nada, porque obviamente ya me he arrepentido. ¿Cuál es tu propósito al arrepentirte? Tienes que tener un propósito para llegar a tu meta. Es como alguien que llega a ahorrar dinero. Y tú todos los días le ves poniendo 50 euros, 50 euros, 50 euros. Y tú vienes y le preguntas, mi hermana Lourdes, ¿para qué ahorras? Y te dice, no lo sé, solamente estoy ahí para cualquier cosa. Entonces, tú no vas a luchar por ese ahorro. ¿Por qué? Porque tú no tienes un propósito clave por el cual tú estás ahorrando. Pero si tú sabes, ay, no es que estoy aquí, pues estoy ahorrando para comprarme una casa. Y estás alquilando un piso en el cual lo estás pasando mal, obviamente, vas a esforzarte por llenar esos ahorros y cuando te pregunten por qué lo haces, dices, no es porque quiero tener mi casa propia. Eso ya es un propósito. Entonces, lo mismo con las cosas de Dios, tenemos que tener un propósito. Después del arrepentimiento, ¿qué harás? Esa es una de las preguntas que cada uno de nosotros aquí presente deberíamos responder en intimidad con Dios. Realmente, después del arrepentimiento, ¿qué haríamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo o nuestra meta? Amén. Y dice también, el arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio de opinión y de corazón. Y realmente es así, es un cambio de opinión. Tú no puedes volver a pensar como antes si te has arrepentido. Debe haber ese cambio en tu forma de ser, de hablar, de actuar. Tus pensamientos ya no serán lo mismo. ¿Por qué? Porque tú ya te has arrepentido y al arrepentirte dejamos todo lo viejo y empezamos de nuevo. Entonces, al empezar de nuevo,
tú no puedes tener los mismos pensamientos de antes. Sería como tener que cocinar, voy a dar el ejemplo en la cocina, tendrías que cocinar en una olla que está sucia por dentro, pero la carne es nueva. Entonces, ¿de qué te sirve? Obviamente no vas a poder comer eso. ¿Por qué? Porque la olla está sucia. La carne está perfectamente, pero si la olla está sucia, eso impide que tú tengas que comer lo que vayas a preparar ahí. Y lo mismo con nuestro pensamiento. Tenemos que cambiar después del arrepentimiento y ya después buscar el propósito que queremos para nuestro arrepentimiento. Amén. 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 Y dice, de propósito, definitivamente toda la dirección de la vida de uno es conversión. Es un cambio de sentido y el principio de una vida bajo el poder de Dios. Amén. La iniciativa de este acto de arrepentimiento se encuentra en Dios, en el que nos muestra nuestra necesidad y nuestro estado ante Él. Pero nosotros debemos actuar sobre esta relación. La elección es nuestra. Amén. Aquí Dios nos muestra que realmente después del arrepentimiento le necesitamos a Él. La humanidad necesita de Dios. La humanidad necesita a Dios. Y tenemos que tener esa iniciativa y que dice, la elección es nuestra. No ha dicho que la elección es de Dios, la elección es nuestra, lo cual nos da a entender que Él no obliga a nadie. Tú cuando te has arrepentido realmente dices, Señor, ya no quiero ser como antes, yo necesito de ti. Yo necesito que estés conmigo y que habites en mí. Y para eso nos vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Verso 4. Romanos 2, verso 4. Dice, ¿o acaso menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y generosidad, e ignoras que su bondad te guía al arrepentimiento? Amén. Y realmente lo estamos aquí viendo la pregunta, porque muchos después del arrepentimiento, cuando pasan una pequeña prueba, empiezan a dudar, empiezan a flaquear. Entonces empezarían a decir, ¿será que lo hice bien? ¿Dios se apartó de mí? Nunca Dios se aparta de nadie. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Y entonces, si tú te has arrepentido y tú dices que tú tienes un propósito, una meta en Dios, ya crees en Él, y aquí nos viene su palabra con esta pregunta, que si es que estaríamos menospreciando a Dios. Si Él ha dicho que Él lo va a hacer, es porque Él lo hará. Dios no es un mentiroso, Dios no es hijo de hombre como para que Él mienta. Si ha dicho que lo hará, pues lo hará. El tiempo no te ha dicho exacto, pero Él sabe que lo hará. Cuando tú estés preparado para la promesa que Él te ha dado. Amén. Amén. Y dice, ¿o acaso menosprecia su bondad, paciencia y generosidad? Porque hay muchos que cuando Dios les responde al instante, se gozan demasiado. Pero para la próxima, cuando piden algo y no llega al instante, ponen muecas, ponen caras, y si es posible hasta dirán, creo que Dios me ha abandonado. No, Dios no te ha abandonado. Dios actúa como un padre normal que en ocasiones, si ve que acostumbras a tu hijo con darle el móvil cada 2x3, Él espontáneamente vendrá todos los días. Pero si tú haces un día sí, otro no, obviamente el que lleva el control eres tú, no tu hijo. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Si es que estáis solamente para darnos por capricho, nos volveremos ya malcriados. Y al ser esto, ya no estaremos acostumbrados a tener que orar.
Ya no estaremos acostumbrados a tener que alabarlo, pedirle sin esperar nada a cambio. Obviamente vas a ver que eso ya sería un espíritu ya de interés, porque obviamente le estaríamos orando o pidiendo, alabando solamente porque sabemos que de él vamos a recibir algo, y no debería ser así. Amén. Amén. Y también dice, o ignoras de su bondad, te guía al arrepentimiento. Si realmente creemos y hemos depositado nuestra fe en él, después no debemos dudar de Dios. No debemos dudar que Él nos llevará a la meta, porque realmente lo importante es que para la meta vayamos con Dios, que en todo momento esté con nosotros. Porque aquella persona que diga que no, yo por mis propias fuerzas puedo hacer esto, o yo he llegado aquí por mí mismo, esa persona ya está en primer lugar pecando. En segundo lugar estaría errando porque está apartando a Dios y se está llevando la gloria de Dios. Porque nadie está donde está si no ha sido la voluntad de Dios y su gracia. No podemos ser nada sin Dios, y todo lo que tenemos es por Él, y en Él lo tenemos todo. Entonces no hay ser humano que diga que por su propia fuerza ha llegado donde esté. Porque si tú has llegado es por la voluntad y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga y pasamos al próximo servicio. Amén. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias.